En términos generales, esta carta a los Efesios nos afirma que los creyentes de todos los trasfondos étnicos, raciales y culturales venimos a ser uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 4 comienza con una exhortación de parte del apóstol. Él se encuentra encarcelado a causa de su fe. El apóstol había sido encarcelado varias veces y no sabemos exactamente a cuál de todas estas experiencias se refiere el texto. Pero él se refiere a sí mismo como un prisionero. Se refiere a sí mismo como alguien que está preso en el Señor. En todo caso, Pablo le pide a los creyentes de la ciudad de Éfeso que vivan a la altura de los valores del Evangelio. O sea, que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es una exhortación muy parecida a una que se encuentra en Filipenses 1:27. De todos modos, en el versículo 2 de este capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo explica a qué se refiere con esta exhortación. El apóstol le pide a los creyentes que vivan con humildad y con mansedumbre, soportando las ofensas que nos hacemos los unos a los otros en el trato diario, perseverando con paciencia, y eso lo que quiere decir es con militancia, y también unidos en amor. El llamado a vivir en humildad, en amor y en unidad es muy parecido al que se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículo 3, que dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si nosotros nos tratáramos mutuamente como si la otra persona valiera más que yo, usted va a tratar a esa persona siempre con honor. Y si esa persona le trata a usted de la misma manera, le va a tratar con honor. Y tuviéramos mejores relaciones interpersonales. De todos modos, en el versículo 3 de este texto, el apóstol recalca la importancia que tiene la unidad de la iglesia. Y nos indica que la verdadera unidad proviene del Espíritu Santo. Y lo que los une, él lo llama el vínculo de la paz. Ese versículo 3 dice: procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, esta frase, vínculo de la paz, parece ser el título de un himno o de un poema que cantaba o recitaba la iglesia primitiva. Es una pequeña declaración de fe. Es eso. Es una pequeña declaración de fe. Y probablemente cuando esta carta fue leída, recuerden, la mayor parte de la gente del mundo antiguo no sabía leer, sino que iban al culto y le leían las cosas. Probablemente cuando el apóstol llegó ahí, la gente empezó a recitar los próximos versículos. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este cántico, esta confesión de fe, este poema, expresa lo que es la unidad de la iglesia. Los creyentes estamos hermanados. Somos uno porque pertenecemos a un solo cuerpo que es la iglesia. Los creyentes somos uno gracias a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los creyentes somos uno porque Dios es uno. Y como Dios es uno y Dios llama a su iglesia, la iglesia también está llamada a ser una. La iglesia comparte una misma esperanza de vida y una misma esperanza de salvación. La iglesia tiene un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, y confesamos nuestra fe en Él. Y esa sola fe se expresa por medio del bautismo.
y hay solamente un bautismo. Del mismo modo, la iglesia tiene un solo Dios y la humanidad tiene solamente un Padre, quien está sobre todas las cosas y en todas las cosas. Esta es una profunda enseñanza teológica que afirma que a pesar de las diferencias físicas, culturales, étnicas, hasta filosóficas o ideológicas, la iglesia es una para Dios. Una para Dios. Encontramos que la epístola a los Efesios basa este llamado a la unidad de la iglesia en estas enseñanzas apostólicas, en este vínculo de la paz. La idea central de este texto es que todas las personas que venimos a la fe, no importa de dónde vengamos, pasamos a formar parte de este único cuerpo que responde al único y verdadero Dios. Podemos afirmar entonces que el mensaje central de Efesios 4, versículos 1 al 6, es que la iglesia de Cristo es solamente una. A pesar de las diferencias que nosotros hemos creado, a pesar de nuestro pecado, porque los seres humanos seguimos dividiendo la iglesia. Y cuando usted camina por las avenidas de nuestro país, donde se estima que hay 9,000 iglesias protestantes, se estima que Puerto Rico es el país con más iglesias protestantes por milla cuadrada del mundo. A pesar de toda esa diversidad de nombres que usted ve, la iglesia en términos bíblicos y teológicos es solamente una, y Jesucristo solamente tiene una iglesia. Juan Calvino, que fue un teólogo francés que motivó el nacimiento y desarrollo de las iglesias reformadas y presbiterianas, fue uno de los pioneros del protestantismo. Desarrolló un concepto que nos puede ser útil para entender el mensaje de Efesios 4. Calvino, cuando hablaba de la iglesia, decía que la iglesia tiene dos manifestaciones. Existe la iglesia visible, pero existe la iglesia invisible. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia visible es la que vemos en el mundo, la que tiene los edificios y los templos, las denominaciones y las distintas organizaciones cristianas. Esa es la iglesia visible. Y la iglesia visible está dividida de acuerdo a las divisiones de la sociedad. Hay iglesias que hablan español, otras hablan inglés, otras adoran en francés, otras en creol. Hay iglesias para comunidades pobres e iglesias que sirven a comunidades de clase alta. Hay iglesias que tienen templos de millones de dólares y otras tienen unos templitos hechos de madera con piso de tierra. Y vemos toda esa diversidad de la iglesia visible. Sin embargo, Calvino decía que también estaba una iglesia invisible. Y esa iglesia invisible no es una realidad material, sino que es una realidad espiritual. Y a esa iglesia invisible pertenecen todos los creyentes que han sido fieles a Dios a lo largo de toda la historia. Y en la iglesia invisible no estamos divididos por idioma, ni por color, ni por ingreso. En la iglesia invisible estamos unidos porque esa es la iglesia universal que le pertenece a Cristo Jesús por siglo y por siglo y hasta el final de los tiempos. Uno trata de criollizar las teologías, ¿verdad? Y tratarla de entender de acuerdo a su experiencia. Y el refranero popular puertorriqueño tiene una frase que en muchas maneras resume esta teología de Calvino.
Y perdónenme que tome una idea tan sublime como la de Calvino y la lleve al refrán del pueblo. Pero a mí me enseñaron que no son todos los que están, ni están todos los que son. Cuando nosotros vemos la iglesia visible, tenemos que recordar que no todos los que están en la iglesia visible forman parte del invisible. Y que no todos los que están en la iglesia invisible están en la iglesia visible. Lo importante es pertenecer a esa iglesia invisible. No necesariamente a la manifestación física, sino a la manifestación espiritual. Y tener ese contacto espiritual con Dios. Y poder saber que somos parte de ese cuerpo cósmico de Jesucristo. En el texto hay otros elementos que recalcan la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. A pesar de todas las diferencias que existen entre las denominaciones cristianas, en el fondo todas le servimos al único Dios. A pesar de nuestras diferencias étnicas y raciales, Jesucristo solamente tiene una iglesia en el mundo. Y a pesar de los diversos idiomas que usamos para adorar, la iglesia tiene un solo lenguaje, que es el lenguaje de la fe. Y tiene una sola palabra, que es la Biblia. Y por eso no podemos permitir que las divisiones humanas dividan la iglesia. Somos uno. Y por eso nosotros afirmamos que Cristo Jesús solo tiene una iglesia y que usted y yo queremos pertenecer a esa iglesia. Esta lectura de Efesios nos llama a que debemos recalcar las cosas que nos unen y no las que nos diferencian. La gente que siembra odio busca dividir. La gente que siembra amor busca unir. Y quizá el gran pecado de la iglesia contemporánea, cuando la historia nos juzgue, es que hemos hecho tanto énfasis en diferencias teológicas y doctrinales y hasta pastorales, que lo que hemos hecho es dividir el cuerpo de Jesucristo y convertirlo en un rompecabezas, confundiendo a la gente. Recalcamos tanto las diferencias que tenemos de otras iglesias, que la gente se confunde y no entienden qué es lo que nos distingue de los demás. Y lo triste es que lo hacemos para reclutar gente. Lo hacemos para decirle, no vayas a esa iglesia, ven a la mía. Y nos tenemos que preguntar hasta qué punto eso es un error. ¿Por qué? Porque los distintos grupos cristianos debemos apreciar nuestra unidad doctrinal más que las diferencias que nos puedan separar. En vez de marcar las diferencias, debemos recalcar que Dios es quien da la unidad, porque la unidad es un don divino. Hace unos años, en el 1989, yo tuve la oportunidad de ir a Tierra Santa. Y el grupo, éramos casi todos protestantes, pero había un periodista que había ido para hacer unas reseñas de viaje, que él y su esposa eran católicos fervientes. El guía que nos atendía era un judío secular, que él decía que no creía en Dios, pero iba a la sinagoga y ayunaba una vez al año. Era una persona que había perdido la fe y para él ser judío era una cuestión no religiosa, sino cultural. A medida que pasaron los días, este periodista, este hermano católico, se seguía inquietando. Y en Palestina, en Israel, hay muchísimos templos. Algunos antiquísimos que tienen centenares o más de 1000 años. Las iglesias más viejas del mundo están en Jerusalén. Y este señor se pasaba preguntando, ¿y esta iglesia es católica? ¿Es griega ortodoxa? ¿Es ortodoxa rusa? ¿Es protestante? Y si es protestante, ¿es episcopal? ¿Es luterana? Y seguía.
Y veíamos otro edificio y volvía a preguntar. Y volvía a preguntar cuando veía el otro edificio. Y llegó el momento que el guía se cansó. Y en un momento donde el hombre le vuelve a preguntar, ¿qué clase de cristianos son estos? El guía lo miró y le dijo, de los que creen en Cristo. Y no me pregunte más. Y aquel hombre secularizado, prácticamente ateo, nos dio a todos nosotros una gran lección de teología. Cristiano quiere decir que usted tiene fe en nuestro Señor Jesucristo. Y todas las otras cosas tienen que palidecer ante eso. Nuestra fe es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, nosotros terminamos afirmando que como iglesia tenemos que buscar la unidad, los unos con los otros, y también con personas que asistan a una iglesia que quizá tenga un nombre distinto a la nuestra. Porque nos une nuestra confesión de fe en Jesucristo. Él es nuestro único Dios, nuestro único Señor y nuestro único Salvador.